Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuerpo Médico. Hoy vamos a hablar de la llamada enfermedad del dolor, un padecimiento que origina dolores intensos y que evidentemente también origina cambios en el estado de ánimo, cambios en la capacidad de poder descansar, de dormir y cambios también en la posibilidad de realizar las actividades diarias. Hoy hablamos de la fibromialgia. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos. Patricia, bienvenida. Hoy hablamos de la fibromialgia. Es un padecimiento que estaba leyendo, incluso es una enfermedad que puede denominarse nueva. Recién la OMS la catalogó como enfermedad en el año de 1992. Es decir, hay muchos médicos que están ahorita en ejercicio que ni siquiera habían estudiado de ella cuando todavía estaban formándose como médicos en la universidad. Patricia. Bueno, sí, es una enfermedad que ha tenido que entenderse un poco mejor y vamos a tratar de hablar el día de hoy acerca de qué es lo que se puede o no hacer para prevenirla y sobre todo cómo se puede manejar mejor una situación que, y quiero decirlo, es más frecuente en mujeres, pero también pueden padecerla los varones y se estima que por lo menos alrededor entre un 2 y un 4% de la población mundial padece de este desorden que se llama la fibromialgia. Una enfermedad, ¿no?, que es catalogada como síndrome o síndrome y que incluso es muchas veces muy difícil de diagnosticar. Todo eso lo vamos a desarrollar el día de hoy, pero ahora vamos a dar ya inicio a la información nutricional. Está como siempre con nosotros nuestra querida Sara Abusabat. Sara, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, Jennifer, Patricia, ¿cómo estás el día de hoy? Yo, como siempre, contenta de poder estar aquí acompañándolos a todos ustedes y para hablar de nutrición, temas que por supuesto siempre la gente nos lo pide y hay todavía tantas inquietudes. Hoy les traigo un tema asociado a la fibromialgia. Lo primero que quiero decirles es que no es que sea una dieta para la fibromialgia, voy a hablar de la dieta sin gluten, sino que es una dieta que en procesos de dolor y también de otras enfermedades autoinmunes, como por ejemplo el lupus, al parecer la dieta libre de gluten podría beneficiar a algunas personas. Así que con ese tema empezamos Momento de Nutrición. La dieta libre de gluten. Es una dieta donde tratamos de quitar de absolutamente todas las posibilidades del alimento aquellos que pudieran incluir el gluten. El gluten es una proteína vegetal que está presente en alimentos como por ejemplo el trigo, la cebada, el centeno e incluso la avena, no porque esta particularmente esté constituida por gluten, sino porque en su procesamiento podría contaminarse con gluten. El gluten, como les decía, es parte de los nutrientes que pueden encontrarse en los alimentos, pero que en algunas personas podría generar alguna sintomatología y ciertos cambios. De hecho, existen personas que al consumir gluten es como si se intoxicaran constantemente el cuerpo y da una respuesta inflamatoria, una respuesta del sistema inmunológico, atacando, por ejemplo, las vías digestivas, no permitiendo que haya una buena absorción de nutrientes. A esta condición se le llama celiaquía. Y también están aquellas personas que son sensibles al gluten y que generan también otro tipo de malestares, pero que no desarrollan necesariamente enfermedades. Pero en este caso, las personas que tienen fibromialgia no necesariamente son celíacas o son sensibles al gluten. Sin embargo, como les reitero, podría tener cierto beneficio y uno pudiese probar este tipo de dieta. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es quitar los alimentos, como les decía, que tenga trigo, cebada, centeno y avena y, por supuesto, todos los derivados. Y es ahí, por ejemplo, que productos como el emoliente, que tiene cebada, no se podrían consumir.
alimentos como por ejemplo el pan, los queques, las galletas y todo lo que pudiese contener trigo tampoco debe estar incluido en este tipo de dietas. ¿Qué otras cosas podrían contener gluten? A veces hay alimentos que naturalmente no tendrían por qué tenerlo, pero a la hora de elaborarlos, sobre todo si son procesados, pudiesen tener algunos insumos, algunos aditivos alimentarios incluso que tienen gluten. Por ejemplo, la salsa de soya en su proceso de fermentación puede tener gluten y también, por ejemplo, productos como la gelatina. Por eso es tan importante leer las etiquetas para poder saber si este producto tiene o no gluten. Entonces, si tiene cebada, trigo, avena, centeno, o también si tiene, por ejemplo, aditivos que empiecen con la letra E y el número 14, esos generalmente son derivados del gluten. Y también algunos emulsificantes o maltodextrinas que pudieran ser de trigo también podrían tener gluten. Ahora, ¿cuándo es que uno se da cuenta si es que esta dieta le sirve o no le sirve a este paciente con fibromialgia? Tú empiezas la dieta totalmente estricta y debes mantenerla al menos un mes, pero súper supervisado, ¿no? Porque incluso debemos evitar la contaminación a la hora de preparar alimentos. Si yo, por ejemplo, hice una olla con pasta y ahora yo quiero preparar la pasta sin gluten, esta olla la tengo que lavar muy bien para poder quitar todos los restos de gluten que pudiera tener y luego incorporar este nuevo alimento sin gluten. Entonces, si uno la sigue muy estrictamente durante un mes y a partir de este mes uno empieza a sentir mejoría, por ejemplo, en el dolor, obviamente sin dejar el tratamiento médico, entonces podemos decir que tal vez esta dieta está mejorando. Y podemos seguir avanzando con la dieta, ya que desde el punto de vista nutricional no afecta en absoluto a la persona que está haciendo este tratamiento libre de gluten. Así que los animo a, si son personas que tienen fibromialgia, pudieran hacer este intento de retirar el gluten de la dieta y ver si es que tienen una mejoría. Una de las cosas que sí quiero compartir también con ustedes, Patricia y Jennifer, que si bien no hay un protocolo internacional que dictamine que los pacientes con fibromialgia deben quitarse el gluten, podría ser una manera de intentar sin afectar su estado nutricional. No es una dieta digamos, recomendada directamente, pero al parecer hay algunos indicios que podría mejorar, teniendo en cuenta que esta es una afectación que afecta por el dolor. Y si yo le quito el gluten, de pronto mejora un poco los síntomas, pues valdría la pena intentarlo. Y si se quita el pan, el queque y ese tipo de cosas, ¿qué alternativas tienen que bueno podrían usar carbohidratos? Qué bueno que me lo preguntas, porque esa es una cosa que quiero y siempre recomiendo. Por ejemplo, si habitualmente yo desayuno con pan, ¿por qué no buscas algo mucho mejor? 2 rebanadas de camote sancochado, delgadas, perfectamente reemplazan al pan. Lo mismo la papa, la mashua, la oca, tantos alimentos naturales sin procesamiento que simplemente le doy una pequeña sancochadita y ya está. Y si tú piensas que esto te va a quitar tiempo, en absoluto. Hoy podemos mantener en refrigeración muchos alimentos sin tener esos problemas. El camote, la papa sancochada, pueden mantenerse muy bien refrigeradas, incluso uno puede envolverla con papel platino si es que tienes este acceso y eso va a hacer que dure más tiempo en la conservación. Así que hay maneras de poder reemplazarlo e incluso uno puede ensayar recetas caseras tranquilamente, porque sí es cierto que algunos alimentos sin gluten suelen ser más costosos, pero podemos preparar en casa galletas, queques, panes sin gluten sin ningún problema. Muy bien. Interesante en todo lo que nos cuentas, Sara, pero sabemos que te vas a quedar porque también vas a absolver algunas consultas que lleguen ahí de manera nutricional. Vamos a ver ahora un informe a propósito de la fibromialgia y vamos ya rápidamente con sus consultas. La fibromialgia fue reconocida en 1992 por la Organización Mundial de la Salud y organizaciones médicas internacionales como una patología de reumatismo no articular que se caracteriza por un cuadro de dolor músculo-esquelético crónico y generalizado de origen totalmente desconocido, sin que existan otras patologías o alteraciones que lo expliquen. Según el Instituto de Neurología Cognitiva, el 90% de los pacientes experimenta cansancio, entre el 70 y el 80% trastornos del sueño y hasta un 25% ansiedad o depresión, y generalmente también la fibromialgia se manifiesta en mujeres a partir de los 30 y 40 años, aunque en menor porcentaje puede aparecer en la niñez y durante la adolescencia. Otro de los síntomas principales que no están presentes en todos los pacientes son el dolor localizado, por ejemplo en la zona lumbar, cervical,
hombros, rodillas, muslos y brazos y suele empeorar con la presencia del frío. Asimismo, la rigidez del cuerpo, que se da generalmente en las mañanas, cefaleas, malestar abdominal, entumecimiento y mareos. Mencionamos nuevamente que aunque no es una enfermedad mental, el 30% de personas que lo padecen sufren cuadros como ansiedad o depresión y trastornos cognitivos como la dificultad para concentrarse o retener la información. A pesar de tener un carácter benigno, porque no produce secuelas físicas, es decir, no destruye las articulaciones, no ocasiona lesiones irreversibles ni deformidades, ni influye en la supervivencia del paciente, el impacto que origina la fibromialgia en la calidad de vida de quien lo padece es muy variable. Aún no existe un tratamiento propiamente dicho por tratarse de una enfermedad crónica y progresiva, pero dentro de las opciones de tratamiento se recomiendan los programas de ejercicios aeróbicos, ejercicios de fortalecimiento muscular y de estiramiento, también técnicas de relajación para aliviar la tensión muscular y la ansiedad. Además, se ha comprobado que la terapia cognitivo-conductual, como el mindfulness y la kinesiología, la terapia ocupacional, la musicoterapia, la terapia recreacional y la danza-terapia son muy efectivas. Dicho esto, amigos de Cuerpo Médico, les recordamos que ninguna dolencia debe ser pasada por alto. Realícese siempre chequeos preventivos para evitar complicaciones en la salud más adelante. Gracias. Ahí está, pues un tratamiento que involucra todo un cambio de estilos de vida. Vamos rápidamente con sus consultas. Les repito, los teléfonos a los cuales usted puede llamar para hacer las preguntas en vivo de 4 a 5 de la tarde y están en la parte inferior de la pantalla, el 619-0774, el 619-0776 y el 619-0777. También tenemos el teléfono, un aplicativo WhatsApp para que usted, si gusta, puede dejar también una pregunta a través del audio o escribirla, o si no, también escribirla a través de las redes sociales que van a aparecer, ahí están, en la parte inferior de la pantalla. Vamos a presentar a los especialistas que el día de hoy van a absolver todas sus consultas. Damos la bienvenida al doctor José Luis Alfaro Lozano. Él es médico reumatólogo del Hospital Nacional Guillermo Almenara. Y también damos la bienvenida a la doctora Claudia Helera Fiscarralt. Ella es médica reumatóloga de la Clínica TESA. Bienvenidos a ambos. Hay una primera consulta para la doctora Helera. Llega desde el Callao. María, ¿cómo estás? Bienvenida, te escuchamos. Buenas tardes, mi nombre es María Carrera Gálvez, tengo 52 años, diagnosticada con fibromialgia desde 2016. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué tratamiento multidisciplinario es el más adecuado en pacientes con fibromialgia? De preferencia tratamientos naturales, porque a veces son tantas las pastillas que nos recetan y te hacen bien para una cosa, pero te dañan otra cosa. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Vamos a ver qué puede responder la doctora Helera. Bienvenida a Cuerpo Médico, doctora. Tratamientos alternativos a la parte del tratamiento farmacológico, doctora. Muchas gracias por la invitación. Bueno, para responder la pregunta de María, viendo primero el tema de tratamiento no médico, principalmente lo que se recomienda pues es hacer ejercicios aeróbicos, ¿no? Y ejercicios también de fortalecimiento muscular. Dentro de los ejercicios aeróbicos, por ejemplo, puede hacer baile, caminata, y dentro de los ejercicios de fortalecimiento muscular, por ejemplo, está el yoga, también está la meditación, como por ejemplo el tai chi. Estos deben ser de manera periódica, ¿no? Por lo menos hacerlo 3 a 5 veces por semana. Y además existen otros tipos de tratamiento alternativos, como por ejemplo está la acupuntura. También es una de las terapias que se está utilizando actualmente en fibromialgia. Y como ya lo mencionaron previamente, la alimentación también es un punto o aspecto importante. Perfecto, entonces ahí es todo un campo multidisciplinario el que se va a abordar, en el que involucra la alimentación, involucra muy bien los ejercicios de alto impacto aeróbicos como el tai chi, ¿no? El baile. Interesante. ¿Tenemos otra consulta, Patricia? Así es, tenemos una llamada que nos viene desde San Luis. Alessandra, ¿estás ahí? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es tu consulta, Alessandra? Sí. Mi nombre es Alessandra Mendoza, tengo 25 años y soy paciente de fibromialgia. Tengo una consulta y es: ¿a qué se deben los mareos y las sensaciones de desvanecimiento e inclusive los desmayos en sí en pacientes con fibromialgia? Perfecto. Esta es una pregunta para el doctor José Luis Alfaro. ¿A qué se deben estos otros síntomas, además de los dolores? Bueno, ante todo, buenas tardes y gracias por la invitación. Esta es una enfermedad en la cual la característica principal definitivamente es el dolor generalizado. O
sea, la persona tiene dolor de todo el cuerpo. Pero de hecho también puede haber otro tipo de síntomas asociados, como por ejemplo lo que se llama el colon irritable, ¿no? En el cual la persona tiene periodos de diarrea, con estreñimiento. A veces puede haber inclusive dolor mandibular, ¿no? Lo que llaman la disfunción temporomandibular, dolor de cabeza, ¿no? Ansiedad, depresión, pero específicamente que tenga proceso de desvanecimiento, eso más sugiere que hay un problema de tipo psicológico que puede de hecho también estar asociado, ¿no? Entonces, de por sí la fibromialgia no está descrito, para lo que yo conozco, ese tipo de molestias. Entonces, probablemente sea más bien una parte más bien de tipo psicológica, ¿no? Ok, entonces hay una cosa que es sumamente importante con el tema de la fibromialgia y es que no se conoce muy bien cuál es la causa y el origen de este tipo de desorden. Lo que se sabe es que el sistema nervioso, que es el que controla todo nuestro cuerpo, tiene una suerte de alteración por la cual no reconoce muy bien y más bien es como que le subiera el volumen al dolor. Y a pesar de no tener ningún daño ni en músculos, ni en ninguna parte del cuerpo, ni en las articulaciones tampoco, todo duele. Pero así como eso, hay otras partes del sistema nervioso, que se llama el sistema nervioso autónomo, que controla otras cosas, también puede fallar. Y además también se cree que puede afectarse el sistema inmunológico y hay afectación, otro tipo de afectaciones y otros procesos y trastornos como la depresión u otros procesos psiquiátricos o psicológicos que pueden asociarse. Entonces, el tratar de explicar por qué se producen todas estas cosas es un poco difícil, pero sí sabemos que se asocian y que causan problemas y por eso estamos tratando de buscar cómo poder mejorarlos. Y por eso incluso demora muchísimo dar el diagnóstico, ¿no? Hay muchos pacientes que van de médico en médico tantísimos años hasta que se da pues con el diagnóstico de fibromialgia. Tenemos otra consulta, llega desde Chorrillos. Cristina, ¿cómo estás? Bienvenida a Cuerpo Médico. La doctora Helera escucha tu pregunta. Ok, buenas tardes. Soy Cristina Muñoz. Llamo de Chorrillos y hace 7 años tengo más o menos esta enfermedad y ahora estoy pasando por una crisis de fibromialgia. Quería saber cuánto tiempo dura esta crisis de fibromialgia porque yo tengo ya como 3 semanas con la crisis y después de la medicación siento un pequeño alivio, pero cuando pasa la dosis vuelvo a tener el dolor. Y ya me han hecho terapias de desgatilamiento en los puntos gatillo, electromagnetismo, terapias físicas, acupuntura, y en verdad no veo, no hay ninguna mejora. Cristina, ¿y hace cuánto que has ido al médico para que te cambie o te ajuste un poco la medicación? Ha sido el mes pasado, el 20 más o menos. Perfecto. Vamos a ver qué orientación te da la doctora Helera. Recordemos que quien va a hacer los cambios precisos al tratamiento que estás llevando es el médico de cabecera, el médico que está leyendo tu historia clínica, pero nuestros especialistas dan una orientación general a propósito de esta enfermedad. Gracias, Cristina, por llamar y por tener la confianza en Cuerpo Médico. Doctora Helera, ¿qué orientación podemos darle a Cristina? Y gracias, Cristina, por tu pregunta. Mira, el tema del tiempo o justamente la exacerbación de los síntomas de la fibromialgia, que le podríamos decir estas crisis, es variable, en verdad. Va a depender de cada paciente y cada paciente es diferente uno a otro. Entonces, habría que tratar de ver cuáles son los factores desencadenantes o, bueno, la causa de esta crisis, ¿no? A veces, como esta enfermedad está muy ligada al tema emocional, si es que uno está muy triste o muy ansioso o tiene mucho estrés, pues se pueden desencadenar estas crisis. Entonces, habría que identificar estos factores. Ese es un punto. También se ha visto que infecciones pueden causar, desencadenar
la exacerbación de los síntomas o podrían también incluso desencadenar el desarrollo de la fibromialgia. Por ejemplo, ya se ha visto que infecciones como hepatitis u otros tipos de virus pues podrían desarrollar esta enfermedad. Entonces hay que identificar eso y como lo han mencionado, es importante que se lo digas a tu médico tratante, cosa que debe haber un cambio pues en la medicación. Si bien has intentado varias opciones de tratamiento, hay que llegar a la indicada en tu caso porque cada paciente es único. Sí, y una cosa que es importante es que en el caso de la fibromialgia, desafortunadamente la medicina no es mágica, no es que todos los pacientes van a responder ni todos responden al mismo momento. Tal como te lo ha dicho la doctora, es sumamente importante manejar el tema del estrés, el poder dormir mejor y no estar saltando de una terapia a otra. Por ejemplo, es doloroso al inicio hacer el ejercicio, pero si uno comienza a hacer el ejercicio de manera más regular, progresivamente la crisis va disminuyendo. Entonces, bajar el estrés, dormir mejor, un poco más de ejercicio y comunícate con tu médico de tal manera que él esté atento para poder seguirte. Las crisis a veces es como que uno entrara en un ciclo y siguiera hundiéndose, pero uno tiene que tratar de salir. Y eso es lo importante. También va a tener que evaluar que no estés ansiosa o no estés deprimida, porque eso puede empeorar el cuadro. Patricia, perdón que te interrumpa, solamente si me permites, por ejemplo, ese sería un caso donde la dieta libre de gluten sería una de las cosas adicionales que probar, por ejemplo, ¿no? Ojo que esto no es que reemplace el tratamiento ni el seguimiento que te ha dado tu médico, sino que ya que nutricionalmente no te afecta, retirar totalmente el gluten, podrías probarlo durante un mes. Tal vez mejoras. Y si es así, pues en buena hora y siempre, como bien estamos recomendando, seguir con el tratamiento médico, que por supuesto es lo fundamental aquí en la fibromialgia. Claro, y parte del chequeo es justamente ver que no tengas ninguna otra infección, porque infecciones concurrentes también empeoran los síntomas. Y tenemos una llamada que nos viene desde Tacna. Desde Tacna nos llama Virginia. ¿Estás ahí? Sí, aquí. ¿Cómo estás, Buenas Virginia? tardes, gracias por todo. Bienvenida a Cuerpo Médico. Cuéntanos cuál es tu consulta. Tengo a mi mamita que tiene 86 años de edad. Bueno, y ella sufre por muchos dolores, pero en lo que yo sí que es de lo que están tratando hoy, es que tiene unos dolores en la parte izquierda del cuello. Como que siente así duro. Yo le toco y le duele el tiempo de mover, incluso le duele la cabeza. La verdad que podría ser por eso. Virginia, déjame hacerte un par de preguntitas. Primero, ¿cuánto tiempo tiene este dolor? Ya debe hacer como más de 3 meses. Más de 3 meses. ¿Tu mamita tiene alguna enfermedad de fondo? ¿Sufre de hipertensión, diabetes, artritis? ¿De qué sufre? Osteoporosis, presión alta. Ya. Y le dijeron que también tenía, como artritis y osteoporosis también a la vez. Ok, entonces vamos a ver qué nos puede recomendar el doctor, pero recuerda que una de las cosas, el doctor Alfaro, pero recuerda que una de las cosas que debes hacer es, tu mamá debería tener a su médico tratante que la siga, y ahora que ya se están abriendo los servicios, él podría, que como conoce su historia clínica, poder indicar mejor las razones por las cuales tiene el dolor. Pero vamos a ver cómo te guía el doctor Alfaro. Doctor Alfaro, una paciente de 86 años con dolor de cuello, pero que tiene otras patologías, ¿no? Aparentemente también tiene osteoporosis y probablemente artritis. Bueno, saludos hasta Tacna. Lo que habría que mencionar con respecto a la fibromialgia es que, como ya había sido mencionado, esta es una enfermedad que condiciona dolor difuso. O sea, duele todo el cuerpo realmente, ¿no? Entonces, el que haya dolor localizado solamente en la región del cuello, en la región cervical, nos está indicando que el problema probablemente sea de esa zona. En una persona de esa edad, lo más frecuente, sin duda, son problemas de desgaste de discos, ¿no? Pero también puede ser problemas, por ejemplo, solo de contractura muscular, ¿no? Por lo tanto, lo que se necesita en estos casos pues, es evaluar cuál es el origen exacto del dolor, ¿no? Pero en principio esto no sería, de hecho, una fibromialgia, ¿no? Perfecto. Entonces, en la fibromialgia, Virginia, el dolor es difuso. Es un dolor tan intenso que
que las personas incluso dejan de hacer las cosas que deberían hacer, porque además tienen fatiga y otras cosas. Lo de tu mamita, un dolor localizado, como dice el doctor, podría ser una contractura muscular, etcétera, pero vale la pena que saques tu cita, así sea por teleconsulta, para que hables con tu médico. Qué bueno que las orientaciones de nuestros médicos en verdad dirigen mucho mejor a los pacientes. Y tenemos otra consulta y en esta oportunidad nos llega a través de Facebook. Lili nos escribe, dice, ¿debería evitar las carnes rojas si sufro de fibromialgia? He escuchado que empeoran el dolor. Lili, gracias por hacer esta pregunta y en realidad no tienen una asociación directa. Lo que sí, siempre las carnes rojas hay que consumirlas con moderación. Una vez por semana sería lo ideal. Pero decir que la carne roja va a ayudar en tu proceso inflamatorio, en realidad tiene que ver un poco con el mito, porque a veces uno cree que si como carne roja, tiene toxinas y me intoxico y por tanto me hace daño, y eso es un mito que por favor tenemos que desterrar. Necesitamos carnes rojas en nuestra dieta también. Muy bien, vamos a hacer una pausa y recordarle a todos nuestros amigos que estamos hablando de la fibromialgia, así que regresamos con más de sus consultas. Ahí hemos estado nosotros en nuestra pausa activa, como siempre, ¿no? Haciendo toda la calistenia en el bloque de comerciales. Pero ahora vamos a regresar justamente con algo que nos han escrito a través del WhatsApp, así que también va en concordancia de lo que estamos haciendo en este programa de manera muy modesta. Hay una asociación, sabemos, de personas que tienen pues este padecimiento, fibromialgia, y están agradeciendo que se toquen estos temas porque de alguna manera se ayuda a visibilizar. Acá hay una consulta que llega y dice, ¿el consumo de aceite de cannabis puede ayudar al tratamiento de la fibromialgia? Esta pregunta va para la doctora Helera. Doctora Helera. ¿Qué tal? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, con respecto al cannabis, o sea, se ha visto y sí está dentro de los protocolos del tratamiento para fibromialgia, pero no sería una alternativa terapéutica de primera elección. O sea, primero hay que tomar en cuenta diversos factores, desde recomendaciones al paciente en cuanto a un mejor estilo de vida o un estilo de vida pues saludable, ¿no? Luego continuar con el tratamiento médico pues establecido por su médico tratante. Y si es que ya es un caso refractario donde los síntomas, las molestias persisten, se podría quizás valorar la posibilidad de usar cannabis. Perfecto. Perfecto. Entonces, una de las cosas que es sumamente importante es que la fibromialgia puede manejarse en muchos de los casos mejorando, y ahí viene el mensaje que siempre mandamos aquí, mejorando los estilos de vida, tratando de bajar el estrés. Recordemos que la vida es una sola, tenemos que tratar de vivir con menos estrés, comiendo de manera más saludable, y sobre todo el ejercicio tiene un efecto sumamente importante. Y después vienen las alternativas terapéuticas o los tratamientos que los tiene que dar el médico. Y tenemos una llamada que nos está viniendo desde Surquillo, es Vanessa. ¿Vanessa? Sí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas Bienvenida. tardes. Cuéntanos. Sé que actualmente se ha legalizado el uso del aceite de cannabis de manera medicinal y quería saber qué opción tenemos nosotras, las personas que padecemos de fibromialgia, para ayudarnos con el tema del dolor, ¿no? Que es tan... Bueno, fíjate, justo acabamos de responder una pregunta por Twitter exactamente acerca de esto, y le voy a pedir a la doctora Claudia Helera que te responda, porque ella justo acababa de responder esa pregunta también. Doctora Helera. Y gracias. Justamente había mencionado que, bueno, no es una alternativa terapéutica de primera elección, ¿no? O sea, ya está como lo ha mencionado, legalizado para este tipo, pues, para el tratamiento de estas enfermedades, pero primero hay que
mejorar nuestro estilo de vida, que sea saludable, realizar ejercicios, recibir pues terapia cognitiva conductual, asimismo tener una mejor alimentación. Luego de eso, junto con tu médico tratante, pues hay que ver qué tratamiento es el más indicado para ti, si es que hubiese refractariedad o en este caso no te va bien con la primera medicación, por ejemplo, prescrita, podríamos pensar quizás en valorar la posibilidad de usar cannabis, pero no es una de las primeras alternativas. Y nuevamente, ya lo habíamos dicho hace un momento, esta es una enfermedad en la que vamos aprendiendo cada día más. Todavía no se conocen todos los aspectos y ninguna de las medicaciones, ni siquiera la medicación de ninguno de los tratamientos, digamos, que existen, ni siquiera el cannabis, son el tratamiento mágico. Lo que se requiere es un conjunto de acciones y se tiene que ir evaluando y probablemente la ciencia nos va a ir dando mejores respuestas, pero ninguno de los tratamientos es absolutamente mágico y eso sí lo tenemos que saber todas las personas que tienen fibromialgia. Todo un acompañamiento entonces multidisciplinario, Patricia. Vamos ahora con otra consulta, llega a través de redes sociales, a través del Twitter, le preguntan al doctor Alfaro, vamos a leerla. Nuri le pregunta, quiero saber si la hiperlaxitud tiene alguna relación con la fibromialgia. Asimismo, quiero saber cómo se diagnostica la fibromialgia. Esa es una muy buena pregunta, doctor Alfaro. Ok. La primera parte es que el síndrome de hipermotilidad o la laxitud ligamentaria forma parte del diagnóstico diferencial de esta enfermedad de la fibromialgia. ¿Qué significa este síndrome, doctor, en principio? ¿Qué cosa significa? Que las personas tienen mayor movilidad de las articulaciones, se mueven más de lo normal. Ajá. ¿No? Si mi movimiento del brazo debo estirarlo solamente y debe estar a 180 grados, ajá, ¿no? Y si lo extiendo, pues el brazo se me va hacia atrás, ¿no? Resalta la parte anterior del codo, ¿no? Entonces, o las piernas, cuando uno está parado, se le van hacia atrás, ¿no? O se le va hacia los costados, ¿no? O sea, las articulaciones son muy elásticas, ¿no? Y eso condiciona dolores, ¿no? Claro. Porque los ligamentos, los tendones están más tensos, ¿no? Entonces, de hecho, forma parte del diagnóstico diferencial. O sea, hay que descartar este tipo de problemas en un paciente que se sospecha fibromialgia. ¿Y ¿no? cómo se diagnostica? La fibromialgia. ¿No? Entonces, los dolores en este cuadro de hipermotilidad son más localizados, ¿no? Y están alrededor de la articulación que está afectada o las articulaciones que están afectadas, ¿no? Entonces, el diagnóstico en cuanto a fibromialgia lo primero es descartar otro tipo de enfermedades, ¿no? Es prácticamente una enfermedad de descarte, ¿no? Porque hay una serie de enfermedades que pueden dar síntomas similares. Una persona que tiene la función de tiroides baja, el hipotiroidismo, puede tener estos síntomas. Hay un cuadro que se llama síndrome de Sjögren, que produce sequedad de ojos, sequedad de boca, que también puede tener lo mismo. Ya lo había mencionado la doctora Helera también, infecciones como la hepatitis C pueden dar dolores generalizados, ¿no? Entonces, racionalmente hay que descartar otras enfermedades, ¿no? Y el punto principal en la fibromialgia, como ya lo hemos mencionado ya de manera repetida, es dolor generalizado. Y no solamente duelen las articulaciones, duelen los músculos, ¿no? Y es un dolor, en líneas generales, es un dolor crónico. Usualmente los síntomas duran más de 3 meses, ¿no? Entonces, en personas que tienen un dolor crónico, un dolor de más de 3 meses de duración y duele todo el cuerpo, es un paciente que potencialmente tiene fibromialgia. Y un punto adicional, no existe ningún tipo de examen auxiliar que nos diga este paciente tiene fibromialgia. Los exámenes que se solicitan fundamentalmente son para descartar que no haya otra enfermedad. No existe una prueba diagnóstica para fibromialgia, ¿no? Perfecto. Entonces, el punto principal es dolor generalizado, dolor crónico.
Doctor, y usted cuando menciona que es un dolor que dura más de 3 meses, ¿es un dolor constante? Es decir, ¿todos los días lo voy a tener o van a haber semanas en que lo tengo y semanas en que no lo tengo? Es un dolor constante. Okay. Duele todos los días. Ahora, puede haber momentos del día en que no hay dolor o menos dolor, pero en general es un dolor que se presenta más al inicio de la mañana y al terminar la noche, ¿no? Y en el transcurso del día los dolores van mejorando, ¿no? Pero el dolor es más matutino y al final de la noche, ¿no? Pero es todos los días, duele todos los días. Ok, entonces nos queda muy claro, la fibromialgia es una enfermedad que al final puede ser discapacitante por el gran dolor y la fatiga, y que su diagnóstico es por descarte. ¿Qué significa eso? Que lo que van a ver los médicos es tratar de definir que no sean otras enfermedades que podrían dar ese tipo de dolores, y finalmente, cuando se descartan todas las otras enfermedades, entonces se hace el diagnóstico de fibromialgia y se comienza a manejar. Eso no significa que no sea una enfermedad, es una enfermedad discapacitante que requiere un manejo adecuado y usualmente multidisciplinario. Y ahora sí, tenemos una consulta que nos viene por Facebook. Y la consulta va para la doctora Helera y dice, es de Rocío Sheila Cisneros. Tengo 61 años y padezco de fibromialgia hace 4 años. Tomo gabapentina y amitriptilina. Quiero saber si es posible dejar de tomar las pastillas. Y lo primero que tengo que decir es, recuerda, Rocío, que seguramente nos debes estar viendo, recuerda que lo más importante es que tengas a tu médico y que tu médico debe definir en qué momento debes continuar o qué cambios se tienen que hacer. Siempre hay que mantenerse con los cuidados y los chequeos del médico. Sin embargo, vamos a ver, aquí te vamos a dar una orientación. ¿Cuál es la orientación que te da la doctora Helera? Doctora Helera. Muchas gracias. Mira, la respuesta sería la siguiente, o sea, ¿se podrían llegar a suspender los medicamentos? Sí podría ser el caso, se podrían llegar a suspender. Quizás inicialmente lo que se puede hacer es ir bajando dosis de manera progresiva y llegar a suspender un medicamento primero, después el otro, y además reforzar mucho el tema que ya se viene mencionando durante el transcurso del programa, que es justamente tener un estilo de vida saludable, ¿no? Si también desde el aspecto de la salud mental, uno se siente, o sea, la paciente se siente, por ejemplo, tranquila, está emocionalmente bien, el dolor también va a disminuir y por lo tanto no va a ser necesario prescribir tanta medicación. Entonces es importante, como lo mencionaron también, que lo comentes con tu médico tratante y, como te vuelvo a recalcar, se pueden ir bajando las dosis progresivamente y quizás sí haya la posibilidad de suspender los medicamentos en algún momento. Ok, pero recuerda lo que te está diciendo también la doctora, convérsalo con tu médico tratante, y este tipo de medicinas no las cortas simplemente, el médico va a definir cómo las va bajando a poquitos, si considera que es correcto. ¿Okay? Muy bien, hay que siempre seguir la indicación del médico tratante, que es el que está viendo el caso y el que tiene todo el manejo de esa historia clínica. Vamos con una consulta que llega desde Chimbote. Natalie, ¿cómo estás? Bienvenida a Cuerpo Médico. ¿Cuál es su pregunta? Buenas tardes, soy Natalie Méndez de Chimbote. Soy fibromiálgica, hace más o menos diagnosticada hace 10 años, tal vez 8, pero ya con la enfermedad hace casi 20. El problema es que sufro mucho de parestesia y de síndrome de piernas inquietas, en las noches sobre todo. O sea, me despierto a veces 2 veces, 3 veces en la madrugada con calambres muy dolorosos. No sé si tiene que ver con mi enfermedad, me han dicho que sí, pero quisiera saber si es así y cómo puedo hacer, porque tomo bastante agua en realidad, sí tomo agua, como fruta, me dijeron eso, pero en realidad continúa. Perfecto, y tú quieres saber, ¿no? Cómo es que podría en todo caso mejorarse tu cuadro. Vamos a transmitirle esta consulta al doctor Alfaro. Ok, lo que menciona la oyente, la televidente, en cuanto a esto de las parestesias. ¿Qué cosas son las parestesias? Son sensación de usualmente hormigueo o a veces dolor tipo ardor, ¿no? Localizados en diversas partes del cuerpo. Entonces, ese tipo de molestias está descrito definitivamente en la fibromialgia también como parte de los síntomas.
¿no? Entonces, este dolor que se llama de tipo neuropático puede ser parte de la enfermedad. Entonces, el tratamiento para este tipo de problemas, incluyendo este síndrome de las piernas inquietas, en el cual las piernas se mueven, ¿no?, de manera espontánea, sin que la persona quiera moverlas, ¿no?, y que usualmente, como dice la televidente, es más en las noches, ¿no? Produce a veces pues mucha incomodidad, altera el sueño y comienza pues a haber más problemas de dolores. Entonces, medicamentos que se usan para este tipo de problemas como pregabalina o gabapentina, por ejemplo, pueden ser útiles, ¿no? Pero yo considero de que si realmente tiene este problema de piernas inquietas, sería conveniente de que la vea adicionalmente un neurólogo. Ajá, perfecto. Entonces, valdría la pena que pidas tu consulta con el neurólogo para poder evaluar qué otra alternativa te pueden dar en ese caso. Tenemos una llamada más que nos viene desde Surco. Es Marta. Marta, gracias por estar en el programa. Cuéntanos. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Mire, yo soy una paciente fibromialgica desde hace más de 30 años, cuando todavía no se conocía bien la enfermedad. Entonces, me detectaron después de cuánto tiempo y más que nada mi pregunta es si es que debo seguir tomando la gabapentina, porque eso es lo que estoy tomando en la mañana con tiamina y en la noche igual. Tengo la preocupación mía es que me parece que me olvido de todo. Trato de hacer muchos ejercicios, se me va el dolor cuando hago ejercicios, hago baile o hago acupuntura, natación, entonces siento que me relajo bastante y me olvido, y yo creo que es también mi ánimo porque yo soy muy alegre. Entonces, mi pregunta es, ¿uno tiene siempre alguna pérdida de memoria con esta enfermedad? Porque a veces me olvido mucho de las cosas y el temblor a veces de la mano, pero trato de, porque con el dolor convivo hace muchos años y no sé si seguir tomando la gabapentina porque siento que me hace bien, pero no sé hasta cuánto tiempo porque lo estoy tomando ya hace como 7 meses. Ya, Martita, ¿tú estás llevándote un control con tu médico o por este Bueno, tema de la pandemia te has alejado un poquito? He dejado de eso por la pandemia, ¿no? Porque en salud una reumatóloga me trata. Perfecto. Entonces, también soy hipertensa, tengo 62 años. Vamos a ver qué te recomienda entonces la doctora Helera, ¿sí? Doctora Helera, ¿qué le recomendamos entonces, Martita? Sí, Marta, lo que tendrías que hacer en este caso, uno es conversar con tu médico tratante acerca de la opción, por ejemplo, de bajar dosis o ver la continuidad de gabapentina o, por ejemplo, cambiar a otro tipo de medicamento. Eso es un aspecto. Y lo otro, con respecto a los síntomas que estás presentando, como por ejemplo la pérdida, o sea, lo que es problemas en la memoria, en la atención, son síntomas que se ven mucho en los pacientes con fibromialgia. O sea, también los pacientes con fibromialgia necesitan apoyo o terapia cognitiva. Hay también tipos de terapias que eso se puede ver también a través de medicina de rehabilitación. Entonces, es una alternativa que también podrías tener en cuenta. Pero todo eso, Marta, tendrías que, en todo caso, conversarlo, ¿no?, con el médico. Y ya nos has dicho tú que eres una persona muy alegre, así que hay que continuar con esas clases de baile que nos ayudan a levantar el ánimo y que también forma parte de ese trabajo complementario, tratamiento multidisciplinario para la fibromialgia. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. Bueno, y estamos hablando el día de hoy acerca de la fibromialgia. La fibromialgia es este desorden por el cual las personas sienten mucho dolor y fatiga y puede asociarse a otros síntomas, ya hemos escuchado, problemas para dormir, de la memoria, depresión, y es un problema real. Así que ahora vamos a hablar acerca de algunos de los mitos con respecto a la fibromialgia. Y el primer mito, la fibromialgia y la artritis son la misma enfermedad. Y esto es falso.
En la artritis lo que uno tiene es un problema inflamatorio, usualmente autoinmune. Ustedes ya saben qué significa, que el cuerpo reacciona contra nuestro propio cuerpo y se comienzan a dañar las articulaciones. Y obviamente causa dolor e inflamación. En la fibromialgia no hay daño de ningún tipo, ni de las articulaciones, ni de los músculos, ni de los tendones, pero lo que hay es un dolor generalizado. Y como lo dije hace un ratito, el problema es que el cerebro, nuestro sistema, nuestro cerebro, está mal seteado y comenzamos a sentir dolor donde no hay. Es como que hubieran aumentado el volumen del dolor y sentimos dolor en todas partes. Y esto es un problema real. Lo que sí es importante es que cuando una persona se presenta con este dolor y la fatiga, al ser vista por el médico va a tener que descartar otras enfermedades y finalmente, como lo dijimos también, como diagnóstico de descarte, se va a tener este diagnóstico de fibromialgia. Pero son dos cosas diferentes que requieren también manejos totalmente diferentes. El segundo mito: las personas con fibromialgia deben evitar el ejercicio. Y esto es falso, 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 porque es todo lo contrario. Las personas con fibromialgia se benefician del ejercicio. Ya hemos escuchado, una de las personas que nos ha llamado, ella baila, y el bailar los hace sentir mucho mejor. El baile, el yoga, la bicicleta, el correr, inclusive los ejercicios de stretching, de estiramientos, son sumamente buenos. Al inicio, especialmente cuando el dolor es muy fuerte, puede ser un poco difícil hacer el ejercicio, pero eventualmente y de manera progresiva, el ejercicio va mejorando de manera significativa la fibromialgia. Y lo demuestran muchos estudios muy bien hechos. Nos falta el tercero. Los medicamentos son lo único necesario para controlar la fibromialgia. Y esto es falso. Se ha tratado de medicalizar la fibromialgia. ¿Qué significa esto? Que se debe siempre tratar. Pero esto no es tan real. Hay muchos pacientes con fibromialgia que no responden tan bien a los medicamentos. Pero sin embargo, la gran mayoría responde a lo que ya dijimos también: los ejercicios, el tener una vida saludable, el tratar de identificar esos factores de estrés y limitarlos, el tratar de dormir mejor y el tratar de tener una mejor alimentación. Así que, nuevamente, que es casi el tema que vemos aquí nosotros en el programa, el tener una vida saludable nos puede ayudar a llevar mejor, inclusive, problemas como este de la fibromialgia. Volvemos entonces al inicio, lo que dijimos desde el primer día del programa: prevención, estilos de vida saludable, buena alimentación y actividad física. Ejercicio, hay que mover el cuerpo. Vamos rápidamente cerrando ya el tema. El día de hoy nos comprometemos a tener una segunda edición de fibromialgia. Vamos con conclusiones puntuales, finales, por favor, doctora Helera. ¿Cuáles son ellas? Y bueno, quería darle unas serie de recomendaciones muy puntuales. Quisiera pues que primero que nada conozcan esta enfermedad, tengan conocimiento sobre ella. Es importante que este conocimiento lo obtengan de médicos, ¿no?, de especialistas, en este caso nosotros, los reumatólogos, para que sepan cómo son los síntomas, cuáles son los síntomas de la enfermedad, cómo se desarrolla esta enfermedad y el tratamiento. Otro aspecto importante es poder llevar terapia cognitiva conductual. Es súper importante tener una buena salud mental. Y un punto muy importante, el ejercicio. Esas son las recomendaciones que doy y, ojo, no olvidarse de que siempre es importante tener una evaluación por un médico especialista, no automedicarse, de manera que se pueda hacer la evaluación pertinente, solicitar los exámenes necesarios y brindar así el mejor tratamiento. Perfecto. Doctor Alfaro, ¿qué podemos añadir a esas recomendaciones? En primer lugar, es importante que nosotros como médicos, si diagnosticamos a un paciente con fibromialgia, lo orientemos y le brindemos la educación suficiente para que entienda en qué consiste su enfermedad. Que sepa de que esta enfermedad no le va a llevar a la silla de ruedas, no le va a producir deformidades, que le va a producir dolores periódicamente, pero no lo va a discapacitar, ¿no? Es un punto importante. Mientras el paciente tenga presente eso, porque una de las angustias de los pacientes es esa, ¿no? Doctor, me voy a quedar en silla de ruedas, ¿no? Entonces, la educación que el médico brinde a los pacientes con enfermedades crónicas es
es fundamental sin lugar a dudas. Y aquí es muy importante el soporte familiar, el soporte emocional. Agradecemos pues a la doctora Claudia Helera Fiscarral, médica reumatóloga de la Clínica TES, y también al doctor José Luis Alfaro Lozano, médico reumatólogo del Hospital Guillermo Almenara. Así que así cerramos el tema de fibromialgia el día de hoy. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestro Momento COVID. Bueno, y nos han estado preguntando acerca de qué relación tiene el COVID y las personas que tienen asma. Y justo se acaba de publicar un estudio de un grupo de investigadores en Israel que han encontrado que las personas que sufren de asma tienen hasta un 30% menos de riesgo de contraer COVID. Y esto llamó un poco la atención a todos los investigadores porque, por otro lado, se tiene la información de que aquellas personas que sufren de asma, cuando se infectan por COVID, hacen enfermedad más severa. Entonces, por un lado, sabemos que una persona que tiene asma puede hacer enfermedad más severa, pero ahora lo que hemos encontrado, lo que han encontrado los investigadores, es que si sufres de asma, tu riesgo de infectarte es 30% menor. Y la pregunta es ¿por qué? Y se han lanzado 3 hipótesis. La primera es que en las personas que sufren de procesos alérgicos, estas personas les falta una proteína que se llama la enzima convertidora de angiotensina. Un nombre difícil, pero la cuestión es que esa es la puertita por la que entra el virus, se pega a nuestras células y nos infecta. Entonces, las personas alérgicas no tienen esa puertita y por lo tanto tendrían menos riesgo de infectarse. Pero hay una segunda teoría. Resulta que lo que se ha visto es que, como se ha hablado acerca de que las personas que tienen asma podrían hacer un asma más severo, aparentemente las personas con asma se protegen mejor y están usando la mascarilla, etcétera. Pero eso no se cumple siempre. Hay una tercera hipótesis que probablemente es la más importante y la que quisiera que todos los televidentes la tengan bien clara. Es que las personas que sufren de asma crónico usualmente reciben tratamiento y entre los tratamientos reciben corticoides inhalados, indicados por el médico. Y estos probablemente reducen la posibilidad de que uno se infecte. En resumidas cuentas, lo que se está encontrando, no solamente para asma, sino para otras enfermedades, es que si una persona tiene alguna enfermedad de fondo, en este caso asma, pero también pasa con la hipertensión y con la diabetes, si una persona está bien controlada, lleva sus controles, toma su medicina, su riesgo de infección aparentemente es menor. Así que tenemos que seguir cuidándonos y aquellas personas que tienen una enfermedad de fondo, por favor, mantengan su medicación y manténganse controladas porque eso también reduce su riesgo de infectarse es decir, por COVID. Pati, ya no solamente se convierte no solo en un factor de riesgo, sino porque está bien tratada y bien controlada, eso significa que podrían superar incluso el riesgo de infección. Es un factor de protección, exactamente. Ahora, qué importante y es una buena noticia. Muy buena noticia, pero también qué importante recordar que la automedicación no debe hacerse, porque de hecho en algunos estudios o algunos médicos de nuestro país han reportado que cuando han escuchado que los corticoides mejoran, muchos pacientes con COVID venían ya automedicados con corticoides y eso empeoraba la situación. Aquí de lo que estamos hablando es que si hay un paciente que tiene asma y tiene una indicación por su médico de ciertas medicinas, si las cumple y está controlado, su riesgo de infectarse es menor. Además, tiene que seguir usando las condiciones, la mascarilla, etcétera, eso hay que seguirlo usando. Pero lo importante es, si nosotros mantenemos en mejor estado esta maquinita que tenemos, que es nuestro cuerpo responde mejor a cualquier infección. Y eso tenemos que tenerlo bien claro. Y eso involucra, ¿no?, tener siempre a raya todas las enfermedades de fondo que tenemos al margen de no que puedan convertirse en factores de riesgo. Si uno los tiene, les da tratamiento, va al médico de manera periódica, entonces va a poder incluso hacer frente pues a este virus que sabemos es un virus nuevo y recién se está conociendo. Momento de decir muchas gracias por su preferencia. Que sigan los controles los claro pacientes, que sí, ¿no? Tiene que ser, ya sea telemedicina o de manera presencial. Recuerde que el programa va de 4 a 5 de la tarde de manera en vivo. Usted puede hacer sus preguntas y a las 10 de la noche usted la puede volver a ver. Así que ya lo sabe, Cuerpo Médico doble horario, 4 de la tarde, 10 de la noche. Ahora usted sigue en sintonía de TV Perú porque ya viene Francamente. Chao.